El día de hoy vamos a ver la última visión de Daniel, la última visión de que encontramos en el libro de Daniel. Y los capítulos del 10 al 12 tratan acerca de una sola visión. Para Daniel, esta visión era profecía, es decir, se trataba de los acontecimientos que iban a suceder en el futuro. Pero desde el tiempo de esa visión de Daniel hasta ahora, han pasado más de 2500 años y parte de esa profecía ya se cumplió, como por ejemplo el levantamiento y la caída de los distintos imperios mundiales, como vimos en los capítulos anteriores de Daniel. Esos acontecimientos, esos hechos, son historia para nosotros, pero aún queda parte de esa profecía que no se ha cumplido y que se cumplirá en los días finales, en la semana 70 de Daniel, que vimos el domingo pasado. El versículo clave de este capítulo, del capítulo 10, nos ayuda a entender esta visión. Ese es el versículo 14, que dice, y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para los días aún lejanos. Y cuando menciona la palabra tu pueblo, se está refiriendo al pueblo de Israel. Vayamos al texto, al pasaje que vamos a estudiar esta mañana. Leamos los 3 primeros versículos del capítulo 10 de Daniel. El tema de hoy lo he titulado La última visión de Daniel. Leamos. En el año tercero de Ciro, rey de Persia, un mensaje fue revelado a Daniel, a quien llamaban Belsasar. El mensaje era verdadero y acerca de un gran conflicto. Él comprendió el mensaje, es decir, Daniel. Él comprendió el mensaje y tuvo entendimiento de la visión. En aquellos días yo, Daniel, había estado en duelo durante 3 semanas completas. No comí manjar delicado, ni entró en mi boca carne, ni vino, ni usé ungüento alguno hasta que se cumplieron las 3 semanas. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra, estamos, amado Señor, delante de tu presencia y nos rendimos ante ti, nos humillamos ante ti, Señor. Te pedimos, amado Padre, que seas tú dirigiéndonos en este tiempo, Señor, abriendo nuestro entendimiento. Y sé tú, bendito Señor, hablando a nuestros corazones. Sé tú ministrando nuestras vidas. Sé tú transformándonos, Señor. Dejamos este tiempo en tus manos, Señor. Ayúdenos a poder entender esta profecía, Señor, que tú le diste a Daniel. Y también te pido, Dios bendito, que me ayudes, que me des claridad en mis palabras, que me ayudes a poder hablar claramente. Me pongo en tus manos, bendito Padre, en el nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y Salvador. Amén y amén. Esta última revelación que tiene Daniel, dice el texto que se dio en el 3er año del rey Ciro. Esto fue alrededor del año 534 antes de Cristo. Para ese entonces, Daniel tenía seguramente unos 90 años y también es muy posible que ya haya estado retirado, que ya no estaba en las funciones del palacio. En el versículo 1 se nos dice que esta palabra, es decir, este mensaje, es verdadero y que había un conflicto grande, es decir, una guerra, una lucha espiritual entre los ángeles buenos y los ángeles malos, los ángeles caídos. Y en este capítulo vamos a comprender un poco acerca de qué es lo que ocurre allá arriba, en el mundo espiritual. En el versículo 1 también dice, al final del versículo, que Daniel comprendió el mensaje, que él había entendido el significado de esta visión, no como en las visiones anteriores, donde Daniel no había comprendido el mensaje, no había comprendido lo que había visto, y por eso es de que el Señor manda a un ángel para que le explique la visión. Pero aquí, Daniel sí entiende la visión y queda tan impresionado de lo que había visto, de la revelación que había recibido, que Daniel hace duelo, dice la palabra,
durante 3 semanas completas, es decir, por 21 días. El duelo que se menciona aquí es como cuando uno pierde a un ser querido. Daniel, al ver la visión, se siente muy triste por su pueblo. Y generalmente este duelo iba acompañado de un ayuno. Nehemías capítulo 1, versículo 4, sobre este tipo de duelo que se hacía en el Antiguo Testamento, dice: y cuando oí estas palabras, me senté y lloré e hice duelo algunos días. Y estuve ayunando y orando delante del Dios del cielo. Daniel hizo duelo y un ayuno parcial, acompañado de un tiempo prolongado de intensa oración y ruego. Y fíjense que Daniel no deja de orar durante estas 3 semanas y él se priva de ciertas cosas, se priva de comer carne, de tomar vino y de probar todo manjar apetecible, es decir, deseable. Y fíjense algo más, el texto dice que no usó ungüento alguno. En otras palabras, Daniel ni siquiera se bañó durante ese tiempo. Estaba tan concentrado en la oración, estaba tan concentrado en interceder por su pueblo, porque Daniel deseaba saber si su nación, si el pueblo de Israel iba a sobrevivir de las cosas que vendrían en el futuro, y si podrían llevar a cabo con honor y fidelidad la misión santa de ser testigos al mundo. Daniel amaba a su patria y se preocupaba por ellos, y por eso estaba intercediendo por ellos. Ahora, debemos saber algo. Debemos saber que hay 2 mundos, un mundo físico y un mundo espiritual. El mundo físico es lo que nosotros podemos ver. El mundo espiritual es invisible. Y allí es donde habita Dios y los ángeles. Ese gran conflicto que se menciona en el versículo 1 se da en el mundo invisible. Colosenses 1:16 dice: porque en Él, es decir, en Cristo, porque en Él fueron creadas todas las cosas, tanto en los cielos como en la tierra, visibles e invisibles, ya sean tronos o dominios o poderes o autoridades. Todo ha sido creado por medio de Él y para Él. Fíjense lo que dice este pasaje poderoso. Todas las cosas, todo, absolutamente todo ha sido creado por Él, por Cristo, las que están en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles. El hecho que nosotros no podamos ver algo no quiere decir que no existe. El mundo espiritual es un mundo que está bien organizado. Hay grados o rangos entre los ángeles, como en un ejército de un país. En el rango más alto están los arcángeles. Miguel y Gabriel son los únicos de que menciona la Biblia. Posiblemente hay más, no lo sabemos, pero no se menciona o no hay otros nombres en cuanto a los arcángeles. Después de ellos vienen los querubines y serafines. Luego vienen los principados. Estos vendrían a ser como los generales de un ejército. Y por último, están las potestades o autoridades, que vendrían a ser como los soldados rasos en un ejército. Estos son los ángeles que sirven como ángeles guardianes. Fíjense lo que dice Hebreos 1:7 acerca de los ángeles. Hebreos 1:7 dice que los ángeles son espíritus ministradores, es decir, servidores, enviados para servir por causa de los que heredarán la salvación, es decir, de los creyentes. Algunos de estos principados y potestades son los ángeles que se apartaron con Satanás, son los que se rebelaron contra Dios. Efesios 6:12, hablando acerca de esta lucha que se da en el mundo espiritual, dice: porque nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los poderes de este mundo de tinieblas, contra las huestes espirituales de maldad en las regiones celestes.
Satanás también tiene a sus ángeles caídos, a los malos ángeles organizados según rango, como en un ejército. Y hay generales en ambos lados, en el lado de los buenos y en el lado de los malos. En el lado de Satanás, sus principados o generales parecen que, al parecer, son los que están a cargo de inspeccionar las naciones, mientras que las potestades son los soldados, los demonios de menor rango. Los poderes de este mundo son los gobernantes que tienen a cargo las actividades mundanas de Satanás. Y hoy en día hay muchos. Estos poderes, estos demonios territoriales, están asignados a ocupar distintas regiones o países. Esto es una pequeña explicación acerca del mundo invisible, de las cosas que ocurren en la esfera espiritual. Continuemos, leamos Daniel capítulo 10, versículos del 4 al 6. Y el día 24 del primer mes, estando yo junto a la orilla del gran río, es decir, el Tigris, alcé los ojos y miré, y he aquí, había un hombre vestido de lino, cuya cintura estaba ceñida con un cinturón de oro puro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, su rostro tenía la apariencia de un relámpago, sus ojos eran como antorchas de fuego, sus brazos y pies como el brillo del bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Daniel, como vemos aquí, se encontraba junto a la orilla del gran río, el Tigris. Esto nos indica que Daniel no regresó a Judea con el primer remanente que volvió a Jerusalén con Zorobabel. Esto fue después de la orden que el rey Ciro, el mismo rey Ciro, da durante su primer año de reinado. Es muy posible que este hombre que se menciona aquí, en este pasaje, en el versículo 5, es posible que este hombre a quien Daniel vio en visión haya sido el Señor Jesucristo glorificado, una visión de Cristo glorificado. La descripción que se hace aquí en Daniel sobre este hombre es muy parecida a la descripción de Cristo que encontramos en Apocalipsis capítulo 1. Apocalipsis capítulo 1, versículos 14 y 15. Dice, su cabeza y sus cabellos eran blancos como la blanca lana, como la nieve. Sus ojos eran como llama de fuego. Y eso es lo que también encontramos en Daniel, cuando él habla y dice, sus ojos eran como antorchas de fuego. Versículo 15. Sus pies semejantes al bronce bruñido cuando se le ha hecho refulgir en el horno. Eso también se menciona en Daniel. Y su voz como el ruido de muchas aguas. En Daniel dice como el estruendo de una multitud. Vemos que esta descripción es del Señor Jesucristo. Además, un ángel cualquiera no hubiese tenido ese impacto tan grande como vemos que sucedió con Daniel en los versículos 7 y 8. Leamos los versículos 7 y 8. Y solo yo, Daniel, vi la visión. Los hombres que estaban conmigo no vieron la visión, pero un gran terror cayó sobre ellos y huyeron a esconderse. Me quedé solo viendo esta gran visión. No me quedaron fuerzas y mi rostro se demudó, desfigurándose, sin tener yo fuerza alguna. Tan grande e impactante fue la visión que Daniel se puso completamente pálido y sintió que no tenía fuerzas, que ya no le quedaban fuerzas. Pero fíjense que al recibir esta visión Daniel, él no estaba solo al principio. Sin embargo, sus compañeros no pudieron ver la visión. El terror que sintieron era tan grande que ellos huyeron del lugar y Daniel se quedó solo. Algo similar sucedió en Segunda de Reyes capítulo 6 con el profeta Eliseo
y los arameos. Los ejércitos del rey de Aram querían prender a Eliseo. Mejor dicho, el rey lo estaba buscando y quería atrapar a Eliseo. Y el rey va a preguntar dónde estaba él, dónde estaba Eliseo. Y sus soldados le dicen al rey que Eliseo estaba en Dotán, en la ciudad de Dotán, por lo cual el rey envía caballos, carros y un gran ejército y cercan la ciudad. Y cuando el siervo del profeta Eliseo ve al ejército enemigo que los había rodeado, le dijo a su amo, a Eliseo, ¿qué haremos? Y Eliseo le respondió, no tengas miedo, porque los que están con nosotros son más que los que están con ellos. Pero el siervo no entendía lo que Eliseo le había dicho. Decía, ¿cómo vamos a hacer más si estamos solamente tú y yo? ¿Y qué hizo Eliseo? Eliseo oró al Señor y le dijo, Señor, te ruego que abras los ojos para que mi siervo pueda ver. Y el Señor le abrió los ojos a su siervo y el criado pudo ver que la colina estaba llena de caballos y de carros de fuego alrededor de Eliseo. Estos eran los ángeles que el Señor había enviado para proteger a Eliseo. Daniel, al ver la visión del capítulo 10, se halla abrumado, completamente abrumado, al punto que él cae en un profundo sueño. A lo mejor se desmayó. La cosa es que él quedó tendido en el suelo, versículo 9. En ese momento, un ángel vino y toca a Daniel. Posiblemente este ángel fue Gabriel, el ángel mensajero que ya antes había hablado con Daniel. El ángel lo toca y lo fortalece y hace que Daniel se ponga sobre sus manos y rodillas. Leamos los versículos del 11 al 14. Y me dijo, Daniel, hombre muy estimado, entiende las palabras que te voy a decir y ponte en pie, porque ahora he sido enviado a ti. Cuando él me dijo estas palabras, me puse en pie temblando. Entonces me dijo, no temas, Daniel, porque desde el primer día en el que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras y a causa de tus palabras he venido. Versículo 13. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. Fíjense lo que dice esta palabra. Ahora vamos a explicarlo más adelante. Se me opuso por 21 días. Pero he aquí, Miguel, uno de los primeros príncipes o de los principales príncipes, dice en otra versión, vino en mi ayuda, ya que yo había sido dejado allí con los reyes de Persia. Y he venido para darte a conocer lo que sucederá a tu pueblo al final de los días, porque la visión es para días aún lejanos. Fíjense lo primero que le dice el ángel a Daniel, que le dice Dios por medio de su ángel a Daniel. Daniel, eres un hombre muy estimado. En otras palabras, eres un hombre muy preciado, de valor inapreciable. Y lo que hizo que Daniel tuviera ese estatus privilegiado fue su corazón, su entrega completa al Señor. Y el Señor, no solamente a Daniel, pero a todos sus siervos fieles, el Señor también le dice lo mismo. Eres un hombre muy estimado. El versículo 12 dice que Daniel había propuesto su corazón, había dedicado su corazón para entender y humillarse delante de Dios. Pero también es importante notar que Daniel pasaba tiempo a solas con el Señor. Daniel era un hombre de oración. Ustedes se acordarán en los capítulos anteriores cuando vimos de que se había dado una orden por parte del rey Darío,
que había sido, por supuesto, engañado por los sátrapas y por los demás dirigentes o encargados de dirigir a distintas provincias, que le habían dicho de que declare una orden, que si alguien oraba a otro Dios, aparte de él, que fuese echado al foso de los leones. Y vemos de que Daniel, al saber lo que estaba ocurriendo, él no dejó de orar. Él se arrodilló. Dice que se arrodillaba 3 veces al día en su cuarto. Él estaba solo en su cuarto orando al Señor. Y volviendo al capítulo 10, Daniel estando a solas, porque todos se fueron, lo dejaron solo a Daniel. Estando a solas es que él recibe esta visión. Estando a solas es que Daniel tiene esta maravillosa experiencia con el Señor. Y eso también lo vemos en la Biblia con otros hombres de Dios. Por ejemplo, Moisés. Él, estando solo en el desierto de Madián, tuvo un encuentro con el Señor. El Señor le habló en medio de la zarza ardiente. Pero Moisés estaba solo. Jeremías anduvo en un camino solitario, pero Dios estaba con él. Lo mismo sucedió con Juan el Bautista. Él estuvo solo en el desierto, pero Dios estaba con él. Y nosotros también debemos buscar esos tiempos a solas con el Señor. Es en esos momentos cuando el Señor nos habla de manera especial. Ahora, eso no quiere decir que nosotros, que no compartamos tiempo juntos con los hermanos en oración. No, es importante también pasar tiempo juntos, orar juntos como iglesia, como hermanos, pero sin descuidar ese tiempo a solas con el Señor. El ángel le va a decir a Daniel en el versículo 12, no temas, porque desde el primer día en que te propusiste en tu corazón entender y humillarte delante de Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras he venido. El ángel, el ángel vino a dar respuesta a Daniel, pero su camino fue obstaculizado, como ya leímos. Se produjo una gran batalla, una lucha espiritual entre el bien y el mal, entre la luz y las tinieblas. A veces no nos damos cuenta de lo que ocurre en el cielo cuando nosotros empezamos a orar, cuando nos entregamos de corazón a la oración, cuando empezamos a interceder ante el trono de la gracia de Dios. Lo que sucede es que se levantan fuerzas espirituales poderosas. El ángel de Dios, el ángel, le va a decir a Daniel lo que sucedió cuando Daniel empezó a orar por su pueblo 3 semanas antes. Dios había ordenado al ángel que le dé respuesta a Daniel en cuanto a su petición. Pero en el versículo 13 podemos ver que los poderes espirituales del mal tienen la capacidad para poner obstáculos y generar retrasos a la oración de los creyentes. Esto sucedió con Daniel, con la oración de Daniel. La respuesta de Dios fue inmediata, pero el príncipe del reino de Persia, un agente satánico asignado a controlar el reino de Persia, puso oposición, trató de evitar que la respuesta divina llegara a Daniel, o sea, dada. Y aquí quiero dejar algo claro. Si bien es cierto que Dios puede anular la resistencia combinada de todas las fuerzas del mal, de todas las fuerzas del infierno, si así Él lo desea, Dios lo puede hacer, pero Dios les da a los demonios ciertos poderes limitados como para levantar obstrucción y rebelarse de alguna manera, así como también sucede con los seres humanos. Si nosotros no tuviésemos libertad para tomar decisiones, si no tuviésemos libre albedrío, si todo lo que hiciéramos fuese predeterminado, entonces ya no seríamos humanos, seríamos robots. Y Dios no nos ha creado así. Te pregunto, ¿acaso
¿Nunca te has rebelado contra Dios o hecho algo que no era su voluntad? Yo creo que todos, de alguna manera, hemos hecho cosas que nosotros queríamos hacer y que no era precisamente lo que Dios quería para nosotros. Dios permite el ejercicio del libre albedrío, siempre y cuando Él lo considere oportuno. Un ejemplo, lo vemos en la vida de Job. En Job 1:12, el Señor le dijo a Satanás, he aquí, todo lo que tiene está en tu poder, pero no extiendas tu mano sobre él, no extiendas tu mano sobre Job. La maldad de Satanás nunca puede ir más allá del límite que Dios establece. Primera de Corintios 1:13 dice que Dios no permitirá que seamos tentados más allá de lo que podamos soportar. El príncipe del reino de Persia era un demonio, un oficial de alto rango de Satanás que ejercía dominio sobre la antigua Persia y se oponía a la voluntad divina. Y por eso el ángel, vemos que le va a pedir ayuda a Miguel, que era un arcángel. El texto llama a Miguel uno de los principales príncipes o uno de los príncipes de primer rango o de más alto rango. Miguel es quien viene y rompe esa obstrucción puesta por el demonio llamado el príncipe del reino de Persia y prepara el camino para que el ángel mensajero le dé la respuesta de Dios a Daniel. Observemos algo importante en lo que estamos estudiando y es un principio básico de la oración y me refiero a la persistencia. Jesús, el Señor mismo, le enseñó a sus discípulos que ellos debían orar en todo tiempo, sin desmayar, sin desanimarse. Lucas 18, versículo 1. Y ese es un problema con muchos cristianos. Oramos y como no recibimos respuesta rápida, nos desanimamos. ¿Y qué hacemos? Ya no queremos orar, dejamos de orar. Nosotros no debemos dejar de orar, a pesar que no haya respuesta. Tú sigue orando con fe. La oración, hermanos, es una batalla y por eso muchos no quieren orar o no sienten ganas de orar. ¿Y quién crees que es el más interesado de que tú no ores? El diablo. Puede haber oposición a la oración que estás haciendo, como sucedió con Daniel, como lo hemos visto. Pero eso no nos debe desmotivar. Si Daniel hubiese renunciado, si él hubiese parado, digamos, en el día 20, si no hubiese perseverado en la oración, es probable que no haya recibido respuesta en el día 21. Pablo dijo que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Segunda de Corintios 10:4. Y también dijo en Efesios 6:11, vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas del diablo. La vida espiritual es algo muy real y más grande de lo que nosotros nos podemos imaginar. Hay una lucha espiritual muy fuerte en los cielos que nosotros no podemos ver, pero que se viene dando y por eso debemos orar. Esa es una de las armas más poderosas que tenemos los cristianos. En el versículo 14, el ángel empieza a explicarle a Daniel el destino del pueblo hebreo. Le da a conocer lo que sucederá al final de los días con su pueblo. Y le va a decir claramente que la visión pertenece al tiempo del fin. En otras palabras, a la última semana de Daniel, a la semana 70, al periodo final de la historia, antes de la venida del Hijo del Hombre, que vendrá con gran poder para establecer el reino de Dios en la tierra. Daniel, ante tal revelación, quedó
aterrorizado, enmudecido. Pero el ángel tocó sus labios y Daniel pudo expresar cómo se sentía en ese momento. Y le dijo al ángel que por causa de la visión se sentía angustiado y sin fuerza. Por lo que el ángel lo va a tocar nuevamente y fortalece a Daniel. Y el ángel le va a decir nuevamente a Daniel en el versículo 19, no temas, hombre muy estimado. Y luego le dice, la paz sea contigo, sé fuerte y esfuérzate. En primer lugar, veamos que el ángel le reafirma a Daniel que era un hombre muy estimado, muy apreciado por Dios. Y luego le dice las palabras de exhortación que Dios le dio a Josué en la víspera de su conquista de la tierra prometida. El Señor le dijo a Josué, esfuérzate y sé valiente, no temas ni desmayes, que yo soy el Señor tu Dios y estaré contigo por donde quiera que vayas. Josué 1:9. Daniel, ante estas palabras, ante las palabras del ángel, sentía la certeza de que el Señor estaba con él y que estaba listo para usarlo de manera poderosa. Y eso sucede cuando nosotros buscamos del Señor, cuando lo buscamos en oración de todo corazón. Daniel, al igual que el apóstol Pablo, descubrió que el poder de Dios se perfecciona a través de la debilidad de uno. El Señor en 2 Corintios 12:9 le dijo a Pablo, cuando él le pidió que le quitara el aguijón de la carne, le dijo, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Muchas veces nosotros podemos pedir al Señor que quite algo que tal vez es un obstáculo o una debilidad para nosotros. Pero Dios nos dice, bástate con mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Dios es quien nos fortalece, el que nos da las fuerzas para poder hacer las cosas, para poder hacer cosas que tal vez tú piensas que no lo puedes hacer, pero es con las fuerzas del Señor que uno lo puede hacer. Leamos los versículos 20 y 21. Daniel capítulo 10, 20 y 21. Entonces él dijo, ¿sabes por qué he venido a ti? Ahora vuelvo para luchar contra el príncipe de Persia. Y cuando yo termine, he aquí, el príncipe de Grecia vendrá. Sin embargo, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. Pero no hay nadie que se mantenga firme a mi lado contra estas fuerzas, sino Miguel, vuestro príncipe. Aquí vemos que el ángel le va a decir a Daniel que aún seguía combatiendo por el Señor y que pronto tendría que volver al campo de batalla y enfrentar los nuevos ataques del demonio asignado a Persia, y que después de haber peleado con el príncipe del reino de Persia, porque así se le llama, así está mencionado, tendría que enfrentar una nueva batalla, pero ahora con el príncipe de Grecia, el tercer reino mundial que se levantaría después del imperio medo-persa. Para Daniel, lo que él estaba oyendo, lo que iba a suceder, eran eventos futuros, era profecía. El imperio griego se levantaría casi 200 años después de esa revelación que Daniel va a recibir. Para nosotros, como les dije, es historia. Pasaron los años y sabemos lo que ha acontecido, pero para Daniel no lo era. En el versículo 1, la palabra dice que este mensaje, que esta palabra, que esta revelación era verdadera, es verdadera. Y en el versículo 21 vemos que el ángel le dice a Daniel, te declararé lo que está escrito en el libro de la verdad. El libro de la verdad es el registro de Dios de la historia humana. Como les dije al inicio de la prédica,
Esta visión de Daniel abarca del capítulo 10 al capítulo 12. Por lo tanto, en el siguiente tema vamos a continuar viendo la revelación que Dios le da a Daniel para los tiempos finales. Pero quiero terminar, hermanos, diciéndoles que no ignoremos ni nos olvidemos que estamos en una guerra espiritual. El hecho que no veamos lo que ocurre en el aire, en el ámbito espiritual, no quiere decir que nada esté sucediendo. Fíjense lo que dice Apocalipsis capítulo 12, versículo 7. Entonces hubo guerra en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron contra el dragón. El dragón es el diablo. Y el dragón y sus ángeles lucharon. ¿Dónde se produjo esta guerra? En el cielo, allá arriba. No podemos ni debemos bajar la guardia en ningún momento, porque estamos en una guerra. No podemos darnos el lujo de dejar de orar. Las armas con las que luchamos esta batalla no son del mundo, no son carnales, sino que son espirituales y poderosas en Dios y capaces de destruir fortalezas. Esta es una lucha que nosotros tenemos que enfrentar. Pero el Señor no nos ha dejado desarmados, nos han dado armas. Tenemos las armas que el Señor nos ha dado para luchar esta batalla espiritual. Algunas de ellas es la oración, su palabra, la palabra de Dios, la fe. Esta lucha de la que les hablo se da arriba en el cielo y el resultado se ve reflejado en la tierra. Si la iglesia no ora, el enemigo no tiene impedimento alguno y sigue avanzando su agenda del mal en este mundo, haciendo, por ejemplo, que se aprueben leyes y normas que van en contra de los principios de Dios, porque detrás de los hombres impíos y gobernantes malvados de este mundo está Satanás. Pero tengamos presente que nosotros no podemos enfrentar a estos seres espirituales malignos, es decir, a los demonios, como que si fuese otro hombre. Estos seres espirituales son seres poderosos. No podemos nosotros enfrentarlos con gritos o declaraciones como muchas veces se nos ha enseñado. Cuando nosotros oramos, Dios envía sus ángeles y ellos, los ángeles de Dios, son quienes pelean por nosotros, quienes nos defienden y nos guardan. Ellos son los que pelean contra los ángeles caídos, porque esa batalla entonces sería de poderes iguales. Incluso Miguel, que es un arcángel, un ángel de alto rango, le dijo al diablo: el Señor te reprenda. En Judas vemos que la palabra dice que los impíos muchas veces actúan por sí mismos y hablan en forma precipitada y desafiante de estas potestades espirituales. Fíjense lo que dice Judas 1:9. Pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo y disputaba acerca del cuerpo de Moisés, fíjense lo que dice después: no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo: el Señor te reprende. Oremos al Señor y es Él quien nos va a guardar, es Él quien nos va a proteger, quien va a mandar a sus ángeles para que peleen por nosotros, para que nos defiendan, para que nos guarden. Daniel fue un tremendo hombre de oración y vemos que el Señor lo usó grandemente. La oración muestra nuestra dependencia de Dios. Cuando no oramos, cuando no buscamos del Señor, vamos a hacer lo que nosotros pensamos que es mejor. ¿Y cuántos no hacen eso? Muchos oran, muchos buscan de Dios cuando están en problemas, cuando ya están metidos en problemas. E incluso a veces le echan la culpa a Dios diciendo: Señor,
¿Por qué permites que me pase esto? Pero recuerda que fue tu decisión. Tú hiciste lo que quisiste. ¿Acaso consultaste con el Señor antes de hacer las cosas? Por eso, nosotros no podemos echarle la culpa a Dios de las cosas que nos pasan. Si realmente deseas ser usado por el Señor, tienes que pasar tiempo a solas con Él. Tienes que pasar tiempo en su presencia. No nos cansemos de orar, queridos hermanos. Y si estás orando y no recibes respuesta, sigue orando. Sigue orando como lo hizo Daniel. No te desanimes. En su momento, Dios te dará la respuesta a la petición que le has hecho. Confía en el Señor y aprendamos a descansar en Él, en sus promesas, en su palabra. Amén. Oremos. Amado Padre, Dios Todopoderoso, te damos gracias, bendito Señor, por esta mañana, por este tiempo, Señor, que tú nos das, en el cual podemos escuchar tu palabra y meditar en ella, Señor. Amado Padre, vivimos en un mundo espiritual, Señor. Hay muchas cosas que nosotros no vemos, pero no porque no lo veamos, no existen, Señor. Y como hemos visto ahora en el texto, en tu palabra, Señor, hay una lucha espiritual en los cielos, entre las fuerzas del bien y las fuerzas del mal. Y tú nos has mandado, Señor, a que nosotros oremos. Oremos no solamente por nosotros, sino que intercedamos por los demás, que podamos interceder por nuestro pueblo. Oh, Señor, te pedimos que pongas en nuestros corazones, en el corazón de cada uno de nosotros, ese deseo de orar, ese deseo de buscarte. No es fácil porque el enemigo busca desanimarnos. El enemigo busca crear dudas, poner dudas en nuestra cabeza, hacer que pensemos que oramos y que nada pasa. Pero no es así. Ayúdenos a ser perseverantes, a seguir orando, Señor, y más aún en estos tiempos difíciles que estamos viviendo, en el que debemos de orar más. Amado Padre, te damos gracias por esta mañana. Te pido, Señor, que bendigas la vida de cada uno de mis hermanos, Señor, y los guardes al igual que sus familias. A ti sea toda la gloria, por los siglos de los siglos. Amén y amén.